directamente por infecciones causadas por superbacterias. Dicho así, igual no parece mucho, pero podríamos estar hablando de toda la población de Chipre, de Estonia o más cerca de la población balear. El dato multiplica por 2 las muertes anuales de gripe estacional, la cual cada invierno sí nos preocupa. Si estuviéramos hablando de cáncer, sería el segundo cáncer más mortal, por debajo del de pulmón, que tiene 1,8 millones de muertes al año, o sea, por encima, y por encima del de colon, que roza 1 millón. Estas son las muertes directamente relacionadas, pero las asociadas se contabilizan más de 5 millones de muertes al año. Siguiendo el mismo ejemplo, podríamos hablar de toda la población de Irlanda, Nueva Zelanda o Costa Rica. La alerta es que cada año las muertes van en aumento y, como veremos en el debate, prácticamente no tenemos armas farmacológicas para hacer frente a las superbacterias. Nos estamos quedando sin ellas porque ya no funcionan. Buenas tardes, yo soy Cristina Velázquez, periodista de Europa Press, y de la mano de la Fundación La Caixa y 3 expertos en el tema, vamos a tratar de dar luz o, a mejor, aclarar a qué problema real nos enfrentamos con las superbacterias, qué herramientas tenemos para hacerles frente y qué podemos hacer para cambiar esta situación desde la sociedad y desde la investigación. Para hablar de ello tenemos a Daniel López Serrano, investigador principal en el Grupo de Biología Molecular de las Infecciones del Centro Nacional de Biotecnología, CNB en Madrid. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Javier Montenegro, investigador principal en el Centro Singular de Investigación en Química, Biología y Materiales Moleculares, CICUS, y profesor titular en la Universidad de Santiago de Compostela. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Mireia López Siles, profesora lectora e investigadora en el Grupo de Microbiología de la Enfermedad Intestinal de la Universidad de Girona. Buenas tardes. Buenas tardes. Los 3 están al frente de proyectos de investigación con apoyo de la Fundación La Caixa que buscan aportar soluciones a esta situación. Más adelante, en el debate, nos explicarán en qué consiste y los avances que han conseguido. Pero primero vamos a intentar aclarar algunos conceptos. También comentaros que este encuentro se va a colgar en YouTube. Todo el que quiera volver a verlo, pues puede verlo allí. Las infecciones por bacterias multiresistentes son, según la Organización Mundial de la Salud, una de las 10 primeras amenazas de salud pública. A nivel global, los organismos internacionales y gobiernos están intentando tomar conciencia y dar pasos y realizar medidas. Sin embargo, esto no llega a calar en la población, que aún tiene un gran desconocimiento sobre el tema. Os lanzo la primera pregunta concretamente a ti, Daniel. ¿Qué son las superbacterias y qué convierte una bacteria en superbacteria? Las superbacterias se les llama comúnmente superbacterias, pero en realidad en ciencia las llamamos bacterias multiresistentes o panresistentes. Son las bacterias que se han adaptado para crecer en presencia de múltiples antibióticos o de todos los antibióticos, no solamente de uno. Por eso se les llama superbacterias. Han adquirido diferentes mecanismos de resistencia que les permiten sobrevivir, crecer y reproducirse en presencia de un gran abanico de antibióticos, con lo cual la posibilidad de erradicar infecciones causadas por esas bacterias pues pasa entre ser muy difícil o imposible. Mireia, ¿existe alguna diferencia entre las bacterias comunes y cómo podríamos hablar de bacterias buenas y bacterias malas? Una bacteria resistente en comparación con una bacteria común se diferencia pues, en lo que os comentaba Daniel, en haber adquirido esa capacidad de resistir a los antibióticos. Hablar de bacterias buenas o de bacterias malas es un poco desde el punto de vista humano, ¿no? ¿Qué relación tienen ellas con nosotros? Hay bacterias pues, que cohabitan con nosotros como nuestra microbiota y que hacen cosas buenas por nosotros. Entonces esas serían las que consideramos las buenas, ¿no? Porque nos ayudan pues, a digerir alimentos, a sintetizar vitaminas. Y las malas pues serían quizá las que nos causan una enfermedad, las que causan una infección, las que llamamos patógenas. Cualquiera de ellas, tanto las buenas como las malas, pueden adquirir una resistencia a antibiótico porque es una característica adicional. El problema viene cuando se unen, ¿no? Una bacteria patógena
de las que nos causa infección, con el hecho de ser resistente a los antibióticos y por lo tanto quedarnos sin estrategias terapéuticas para poderlas combatir. Entonces ahí se unen dos problemas. Dentro de las bacterias malas, o mejor dicho, de las superbacterias, podríamos hablar de distintas, de unas que son más peligrosas que otras. ¿Cómo consiguen? Quizá la resistencia es mayor, o cómo exactamente es ese proceso. Mireia. Pues puede depender. Sí que es verdad que hay algunas especies que la Organización Mundial de la Salud ha clasificado como de prioridad crítica debido a que son las que causan un mayor número de infecciones y también en las cuales hay un mayor número de infecciones resistentes a los antimicrobianos, ¿no? O son resistentes a antibióticos de último recurso. Entonces, sí que quizá esas serían dentro del grupo de las malas, pues las más preocupantes. ¿Qué causa, Daniel, qué causa el desarrollo de la resistencia a los antibióticos? Las resistencias a los antibióticos son generalmente variaciones del ADN, de la genética de las bacterias y puede estar asociado digamos, a dos causas principales o pequeñas mutaciones que dentro de su ADN, dentro de su cromosoma bacteriano, que hacen que las dianas que reconocían los antibióticos ya no sean reconocibles. Esas mutaciones hacen que las dianas no sean reconocibles. Y luego hay otro mecanismo que es de transferencia de genes entre las propias bacterias. Se los pasan de unas a otras, como si fueran cartas, que les permiten, son unos elementos genéticos móviles que les llamamos en ciencia, que les permiten adquirir genes de resistencia a los antibióticos, nuevos mecanismos de resistencia a los antibióticos. Algunas veces estos elementos genéticos móviles llevan asociados múltiples genes de resistencia a los antibióticos, no solamente uno, y hacen que una bacteria pase de ser sensible a ser súper resistente, a ser una superbacteria así de una. Con lo cual es bastante diverso, ya sea por modificación de las propias dianas o por la adquisición de nuevos mecanismos. Pero en cualquier caso, el resultado es el mismo. El resultado es bacterias resistentes que son capaces de crecer y sobrevivir en presencia de los antibióticos de los que disponemos y frente a ellas pues dejan de ser útiles. Es muy curioso, ¿no? Cómo se van expandiendo de una zona a otra, porque no en todos los países afectan las mismas bacterias, ¿no? ¿Cómo se puede producir ese movimiento que al final es global? Es que claro, es que no hay barreras, que no hay fronteras para las bacterias. Y nosotros lo sabemos bien en España, en un país que es eminentemente turístico y yo que nací en el Levante español, pues he visto pueblos de pescadores de 15.000 habitantes que a lo mejor en verano son 150.000 personas las que habitan allí. Eh, y vienen de muchísimos países y todos juntos es el caldo de cultivo perfecto para una diseminación de una bacteria resistente y que luego encima que se vuelvan a sus países y la diseminen también allí. Es fantástico. Se la ha empezado a llamar la epidemia silenciosa. Exactamente, Mireia, cuál sería el motivo? Pues precisamente eso, ¿no? Porque se halla entre nosotros, pero se habla poco de ella o se conoce poco de este problema. Este desconocimiento, Javier, ¿somos conscientes desde la población del problema y de qué consecuencias tiene? Y exactamente qué consecuencias tiene este desconocimiento, ¿no? Y puede que exista un problema de desconocimiento general porque nos es difícil discernir a veces cuando tenemos una infección si es un virus o es una bacteria, y incluso a veces las diferencias conceptuales que existen entre un virus y una bacteria es complicado. Eso puede conllevar un mal uso de los antibióticos y al final, sin embargo, las bacterias, como ha explicado Daniel, aprenden a defenderse y todos somos susceptibles de contraer una de estas infecciones. Por eso es importante que se ponga de relevancia este debate.
Se observa, bueno, desde vuestro prisma como investigadores que sois, se observa, ¿tenéis en cuenta ese desconocimiento de la población? Javier, ¿sois Sí, sí, muy conscientes? en general es difícil, son conceptos que no están muy extendidos entre toda la población y bueno, pues como dije, cuando tú estás malo, es muy difícil, a no ser que tengas un test analítico, determinar si realmente lo que tienes es una infección bacteriana. Y bueno, pues eso pues puede tener consecuencias. Si no se consulta con el médico y si no se hacen las pruebas adecuadas, la mala decisión y la mala administración o la automedicación pueden tener efectos negativos, como ha explicado Daniel y Mireia. Ujú. Mireia, cuando hablamos el otro día sobre las superbacterias, comentabas que se encuentran en nosotros y eso me daba la idea de que la gente no es consciente quizá de que mantenerlos lejos de las superbacterias es prácticamente imposible. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué es tan complicado o por qué es imposible? Bueno, pues precisamente por eso, porque cualquier bacteria que pueda haber en el ambiente o en un alimento puede adquirir estos elementos genéticos o mutar, como explicaba Daniel, para ah, ser resistente a los antimicrobianos y por lo tanto nos podemos poner en contacto con cualquiera de ellas en cualquier momento. Por ejemplo, realizamos un estudio en población infantil donde mirábamos cuántos niños sanos eran portadores de un grupo concreto de bacterias resistentes y vimos que un 3% de ellos sanos, yendo a guardería y que no habían estado hospitalizados, eran portadores. Entonces, eso nos puede dar como una idea de hasta qué punto están diseminadas entre la población, ¿no? Ujú. ¿Quiénes serían los más susceptibles a contraerlas? Pues por una parte, población que esté hospitalizada, ¿no? Que suele ser un ámbito en el cual se exponen mayormente a tratamiento antibiótico. Ese podría ser un grupo de riesgo importante, sí. Precisamente, ¿no? En los hospitales es donde más casos se ven, ¿no? O donde es más grave. Sí, en los hospitales, obviamente, porque es es una situación en la que se usan muchos antibióticos y inherentemente las personas pues están inmunocomprometidas, están enfermas. Eso es obvio, pero yo creo que hay dos cosas interesantes aquí que poner en valor. Primero, el hecho de que seas una persona sana, joven, no te excluye de la población de riesgo. Tú vas a un hospital, vas a someterte a un proceso quirúrgico, da igual la gravedad del proceso quirúrgico, puede ser un trasplante como si es hacerte un catéter, da lo mismo. No está exento de riesgo. Hay bacterias resistentes que pueden, y tú puedes ser susceptible a ellas. Es verdad que si eres un paciente comprometido, eres una persona de riesgo, pero las personas jóvenes estupendas también. Y otra cosa también interesante es que el, el riesgo de contraer infecciones por superbacterias no está restringido exclusivamente a los hospitales. Por supuesto, es uno de los ambientes que más preocupan, pero es un problema global que afecta a muchos ámbitos de nuestra vida. Están en el medio ambiente, están en la ganadería, están en el suelo, están en las aguas. Y hay que también que tener en cuenta que están ahí, ¿no? No que cualquier corte, cualquier daño que tengas y que estés en contacto con algún animal que pueda transmitirte alguna infección, también tiene un riesgo de contraer infecciones resistentes a los antibióticos fuera de los hospitales. Ujú. La resistencia a los medicamentos es un fenómeno que ocurre de manera natural, que puede hacerse más lento, pero no se puede detener. Javier, ¿con qué herramientas contamos actualmente contra las superbacterias? Actualmente, bueno, contamos con los antibióticos para defendernos de las bacterias. Los antibióticos son moléculas orgánicas
que se preparan, se pueden sintetizar en laboratorio con los mismos átomos, los mismos elementos que constituyen las moléculas o las biomoléculas. Estos antibióticos se clasifican, se pueden clasificar en clases o dependiendo de su estructura o su mecanismo de acción. Y bueno, hay diferentes clases y un amplio abanico de antibióticos disponibles para tratar las infecciones de bacterias. Podría parecer que disponer de tantas moléculas que pueden atacar diferentes mecanismos es una gran ventaja y que las cosas están resueltas, pero como se ha explicado, como ha explicado Daniel, las resistencias aparecen y en ocasiones hay bacterias que pueden ser resistentes a múltiples clases y mecanismos de acción de antibióticos. Entonces ahí surgen los problemas. Existen también bacterias que se consideran, que se llaman las gram negativas, que contienen una membrana extra, una capa de protección extra, que las hace menos susceptibles de ser tratadas con antibióticos y que también pueden generar problemas y para las que además es más difícil de descubrir nuevos antibióticos o nuevas clases de antibióticos. ¿Por qué es tan difícil lograr esos nuevos antibióticos? Bueno, en algunos casos, pues porque los mecanismos hay que estudiar con mucho cuidado los mecanismos o las rutas que se pueden, las partes vitales de la bacteria, digámoslo así, que se pueden afectar o se pueden inhibir para que la bacteria de forma selectiva, que no estén en las otras células sanas. Y en otras ocasiones, pues como expliqué, las gram negativas a veces son más difíciles de poder acceder, pues porque tienen una capa extra, una barrera extra de protección que le impide a las moléculas orgánicas, a las moléculas antibióticas, llegar a encontrar sus dianas y por lo tanto se defienden mejor y resisten mejor. Estos días nos han llegado algunas preguntas. Una de los oyentes preguntan exactamente si todavía tiene sentido invertir en investigar nuevos antibióticos cuando el lanzamiento luego en el mercado duren tan poco. Javier. Bueno, esta a lo mejor puede ser alguna limitación que existe en la industria, que si desarrollas un antibiótico nuevo, pues claro, para que no surjan resistencias, pues no debes de darlo. Hay como una contradicción, pero desde luego que es muy importante continuar estudiando las rutas, las formas, los mecanismos para poder tratar de forma selectiva las bacterias, pues porque al fin y al cabo ellas van a seguir aprendiendo y van a seguir mejorando. Como ha comentado Daniel, esto es algo que hacen y que se pueden incluso, como ha comentado él, pasar la información. Él sabe más de cómo son estos mecanismos, pero va a continuar. Entonces, el estudio el desarrollo de nuevas moléculas o antibióticos o de nuevas estrategias contra las bacterias selectivas es muy importante. Daniel, ¿cuál es tu opinión sobre la situación en la que se encuentran las farmacéuticas? Es que, claro, es un tema muy interesante desde el punto de vista económico y eso que yo no soy economista, pero el mercado, vamos, es de sobra conocido que el mercado de los antibióticos está roto porque, pues por un lado, pues, les pedimos a las farmacéuticas que inviertan un dineral en desarrollar nuevos antibióticos y por el otro lado, le pedimos a la población que no los use, que no tiene sentido y pues que es así. Entonces, actualmente se están considerando, obviamente las empresas farmacéuticas han abandonado el sector y yo creo que actualmente no existe ninguna industria farmacéutica grande de más de 500 trabajadores que esté desarrollando antibióticos. Lo que pasa es que, claro, el intentar desarrollar nuevos antibióticos es algo que necesitamos, independientemente si el mercado está roto o no. Y yo creo que lo que ahora están intentando hacer las autoridades sanitarias o los administradores públicos es intentar incentivar el mercado de alguna manera para que pueda absorber los antibióticos nuevos que se están descubriendo y que puedan invertir las industrias farmacéuticas y sacarlos al mercado. Obviamente,
no pensando en los beneficios de ese antibiótico, pero pues pensando en que la Unión Europea pueda darle un premio de no sé, 300 millones de euros, 400 millones de euros a la empresa que saque un nuevo farmacéutico, un nuevo antibiótico, aunque no sea rentable, o ayudarla en el sentido de te voy a extender la patente de este medicamento que no es el antibiótico, pero que te da muchísimo dinero a cambio de que comercialices el antibiótico que sé que no te va a dar dinero. Todas estas cosas son las que se están debatiendo ahora mismo en la Unión Europea para poder eh, relajar un poco las restricciones que tiene el mercado y que son actualmente está en un bucle, en una paradoja de la que no se puede salir. Precisamente una de las preguntas que nos ha llegado de los espectadores es ¿cuánto tiempo se tarda en investigar un nuevo antibiótico? Porque claro, la gente no es consciente de lo que se tarda en un desarrollo de una molécula que luego va a ser un antibiótico. ¿Cuánto tiempo? Pues o sea, el tiempo es muy variable, ¿eh? Pero yo diría que no menos de 10 años. Y el dinero, hace poco leí un artículo que está en una media de 1 billón de euros con B de barbaridad. Eh, pero bueno, pueden ser 15, es un dineral, ¿no? Entonces, claro, cuando tú decides hacer esa apuesta, cuando tú decides hacer esa inversión de ese 1 billón de euros y consigues, porque algunas veces fallan, ¿eh? Y no salen al mercado. De hecho, muchas veces. Pero si consigues salir al mercado, resulta que tienes un antibiótico nuevo en el mercado y las autoridades sanitarias pues lo preservan, ¿no? Intentan preservarlo para que aguante más y para que no genere resistencia tan rápido. Pero claro, a ti como empresa no te conviene porque tú lo que necesitas es vender para recuperar la inversión. Has dicho 10 años y ¿cuánto tiempo se puede, siendo optimistas, nos puede durar un antibiótico antes de ser resistente, de convertirse en resistente? 3, 3. sí, diría yo. Hace pocas semanas conocimos que disponemos de un nuevo fármaco desarrollado por una farmacéutica, precisamente como tú comentabas, con la ayuda de Estados Unidos y de la Unión Europea que han financiado su desarrollo. Eh, Mireia, ¿por qué no vamos a disponer de él para el uso de la población que se va a hacer con ese antibiótico? Pues supongo que es un poco por lo que apuntaba Daniel, ¿no? Interesa cuando por fin se aprueba un nuevo antibiótico, preservarlo de cuanto más tiempo para garantizar que continúa siendo efectivo contra los grupos de microorganismos resistentes, ¿no? Y evitar esa sobreexposición para evitar que aparezcan microorganismos resistentes y por lo tanto tener la posibilidad de aplicarlo en clínica, pues cuanto más tiempo mejor. Entiendo que va un poco persiguiendo ese objetivo, ¿no? El hecho de intentar preservarlo. Ujú. Me gustaría lanzaros una pregunta a todos, que me la contestéis todos. Hablábamos que el proceso de las resistencias no se puede detener. ¿Podríamos quedarnos sin antibióticos? Mireia, empiezo por ti. Yo diría que sí. Si seguimos así, casi de momento apunta maneras hacia el sí. Tristemente y preocupantemente, pero yo me decantaría hacia el sí. No sé, los compañeros. Javier. Claro, la posibilidad, como dice Mireia, sí, si no se toman medidas, si no se corrigen pues ciertas malusos o problemas, pues sí, pueden, pues las bacterias siguen aprendiendo y al final puede ser que no haya ninguna nueva clase alternativa, pero bueno, también es posible corregirlo y ir desarrollando nuevas estrategias, claro. Por eso es importante pues, este tipo de acciones. Ujú. Daniel. Sí, sí, yo sí que creo que nos podemos quedar sin antibióticos y de hecho ya existen casos, ¿no? de bacterias pan resistentes
que son resistentes a todos los antibióticos y que antes eran, antes eran como organismos muy raros, muy difíciles de encontrar, pero yo creo que ahora cada vez son más frecuentes y existen colonizan muchos hospitales, incluso aquí en España y en Europa. Sí, sí. Pues si os parece, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Si estuviéramos hablando de la gripe, recomendaríamos la vacunación. Si habláramos de la obesidad, recomendaríamos pues, comer bien, hacer ejercicio. Si habláramos del cáncer, hablaríamos de vida saludable, de dejar el alcohol, dejar de fumar. O más recientemente con el COVID, ¿no? Hablábamos de distanciamiento social, de ventilación, de medidas de protección, de vacunación. ¿Qué podemos hacer contra las superbacterias? ¿Cómo podemos evitar ese desarrollo de resistencias, ¿no? Empiezo por ti, Javier. ¿Cómo lo podemos evitar? Bueno, pues aquí lo que hay que hacer es escuchar a la gente que sabe, a las agencias reguladoras que por suerte tenemos y que estudian cómo hacer, pues cómo dosificar los antibióticos e intentar seguir siempre el consejo pues, de la agencia reguladora a la hora de usarlo y del doctor que te lo prescribe a la hora de tomarlo. A veces es complicado, pero hay que intentar ajustarse al máximo porque una molécula tiene su nivel de acción en un momento determinado con una concentración determinada. Entonces hay que pues, usarlas de la forma más correcta posible que podamos y hacer siempre caso a las agencias reguladoras y a los doctores que prescriben. Y aunque suene atópico, yo creo que también la prevención y la vida sana van a ayudar a que podamos luchar mejor contra las infecciones de todo tipo. Y ahí también la prevención parece un tópico, pero bueno, los médicos que yo conozco, que trabajan en investigación, también me lo dicen. Se podría resolver muchos problemas o minimizar el impacto de muchos problemas si pudiésemos, pues eso, tener esas recomendaciones de vida saludable, evitar el sedentarismo y demás. Eso es al menos lo que me dicen a mí. Vale, pero si hablamos, por ejemplo, del antibiótico, ¿qué hacemos mal? Daniel. Bueno, yo creo que en el problema de la resistencia a los antibióticos, todos, absolutamente todos, tenemos una responsabilidad y tenemos yo creo que es importante que cada uno de nosotros asuma esa responsabilidad. Y ahí es donde creo que pues este tipo de actividades o los programas de tele pues tienen su misión, ¿no? En la concienciación de la gente, en el que todos tenemos que aportar un granito de arena. Y aunque no nos estén viendo en nuestra casa, pero que seamos responsables y que sepamos que, por ejemplo, es muy importante no tirar los antibióticos que nos sobran por el inodoro o a la basura, porque van al medio ambiente y ahí también hay bacterias, o que tenemos que completar los tratamientos de antibióticos que nos prescriben los médicos, que tenemos que usar antibióticos solamente cuando nos los prescriban los médicos. Hay una gran tradición en España de tener en el botiquín, al igual que tenemos el ibuprofeno, tenemos la amoxicilina que nos sobró del tratamiento anterior, tenemos ahí guardada por si acaso, pues igual en algún momento nos viene bien, que es un gran error. Y yo creo que todavía queda un gran trabajo por hacer de concienciar a la gente que eso no es positivo para nadie, que al final genera resistencias. eh, si utilizas el antibiótico mal usado o si no completas el tratamiento prescrito, al final va a desarrollar una resistencia. También es importante mm, que la gente tome conciencia de que los procesos quirúrgicos son procesos de riesgo, que no se tomen los procesos quirúrgicos a la ligera. eh, Actualmente, en la situación que tenemos de bacterias resistentes, pues un proceso quirúrgico conlleva un riesgo inherente. Y, y aparte de eso, pues también pues, lleva una higiene preventiva en cuanto a, pues, a lavarse bien las manos, que aunque parezca que no, aunque parezca una tontería, es algo muy importante y cocinar bien los alimentos. Porque los alimentos, hemos hablado de los antibióticos, pero por ejemplo los alimentos también hay otra parte, ¿no? Que es la de la agricultura y luego los antibióticos veterinarios, ¿no? Que es en la ganadería. Entonces, toda esa parte, ¿qué papel tiene en el desarrollo de las resistencias? Em,
es que la agricultura, en la ganadería, pues también se usan antibióticos o se utilizan fertilizantes, se utilizan abonos y, pues hay verduras pues que están en contacto con el suelo. Es importante que las lavemos bien y nos cuidemos de la posibilidad de que existan bacterias resistentes en esos alimentos. Yo empecé mi laboratorio en Alemania y cuando empecé el laboratorio me acuerdo que, es- que se- que hubo la crisis esta de los pepinos, no sé si os acordáis, de los pepinos estos Sí. españoles, que al final no eran los pepinos. Al final resultó ser, fíjate, al final resultó ser unas cajitas que vendían en los supermercados de Alemania donde en la cajita llevaba un compost con tierra y ahí crecía la hierbabuena, la menta o el perejil. Entonces tú la tenías en tu cocina y te iba creciendo el perejil o podías coger directamente de la cajita y echarlo a la ensalada. Pues en la tierra de la cajita estaba la bacteria esa, en el compost que llevaba la cajita. Y menuda se armó, no sé si os Sí, acordáis. sí, sí. Fue una crisis. Una bacteria, creo que era una coli pan resistente, generaba infecciones gravísimas. Mm. Por una cosa que parece muy tonta, Sí, sí, fíjate. realmente. Mireia, hablábamos también de las medidas de protección, ¿no? Algo que nos había enseñado el COVID que podía aquí quedarse, ¿no? Pues sí, como comentaba Daniel, en nuestra vida cotidiana podemos hacer acciones como desde tomar bien los antibióticos, pero otras incluso más sencillas, ¿no? La higiene, por ejemplo, el tener buenos hábitos, pues, o de lavar los alimentos o de lavarnos nosotros las manos, pueden ayudarnos a entrar en contacto con estos microorganismos de forma menos frecuente y, por tanto, reducir el riesgo de adquirirlos. Ujú. Deberíamos recuperar, en caso de, ¿no? de estar nosotros malos, las mascarillas, todas las distancias sociales, se nos está olvidando. A nivel, bueno, preguntan, ¿en qué medida afecta a una persona si otras muchas se automedican sin necesidad? Bueno, lo hemos hablado, pero vamos a insistir en ello porque es importante. Mireia, Entiendo que dices si se automedican si con alguien se automedica, antibióticos. ¿cómo afecta ¿no? ¿Cómo afecta a una persona que otras muchas se automediquen? Mm. En el contexto de los antibióticos, pues lo que comentábamos, una manera por la cual los microorganismos se convierten en resistentes es porque mutan, ¿no? Se hacen resistentes al antibiótico y eso sucede pues cuando están expuestos al antibiótico. Entonces, cuantas más personas se estén automedicando con antibióticos, pues más exposición habrá de sus microorganismos al antibiótico, más posibilidad habrá de que se generen cepas resistentes y luego estas habrá una mayor probabilidad de que pasen de unas personas a otras y se acaben diseminando más fácilmente. Ujú. Tenemos un par de preguntas sobre el uso de antibióticos en la ganadería, ¿no? Por un lado, se preguntaban cómo influye su utilización, si tiene un peso dentro del desarrollo de las resistencias, y por otro lado, si reducir el uso de los antibióticos en la ganadería y potenciar la acción del sistema inmune, reduciendo el uso de las consultas en atención primaria, tiene una utilidad real. El primero, la utilización de los antibióticos en la ganadería, ¿qué papel o qué peso tienen? Daniel o Sí, Javier. sí, sí que tienen, sí que se usan. Pero tengo que decir una cosa, en España se está haciendo un trabajo excepcional en el sector de la ganadería, con resultados que son increíblemente buenos. De hecho, yo creo que es incluso un modelo para otros países. Se ha conseguido reducir el uso de colistina e incluso se ha conseguido que la bacteria vuelva a ser sensible a algunos antibióticos en tema de la ganadería. Se están
se están reduciendo el uso de antibióticos de manera eh, extraordinaria, es extraordinario. Aún así, pues el uso de antibióticos en ganadería pues está muy extendido, y, pues, como en humanos, y también es una fuente, ¿no?, de infecciones, tanto para el ganado como para los humanos, que al ganado y a los animales también les afectan las infecciones resistentes, claro. Ujú. La otra pregunta que plantearía sería, por lo que yo entiendo, es si potenciando la acción del sistema inmune y reduciendo el uso de acudir a las consultas de atención primaria, ¿se vería alguna utilidad? O sea, supongo que una reducción del desarrollo se podría ver. ¿Hay una Es que sobreexposición en la atención primaria? es que depende del grado de infección que tienes. Yo no soy inmunólogo, pero entiendo que el sistema inmune, por supuesto, puede curar alguna infección, pero cuando tú tienes una infección grave en el que hay que tomar decisiones, digamos, en cuestión de horas, porque si no mueres, la decisión a tomar es qué antibiótico te doy. Eh, Porque si no, pues te da un shock tóxico. Entonces, no sé muy bien, ahí en las infecciones graves, en las que son sepsis, en las que son unas bacterias graves, eh, si se puede trabajar con el sistema inmune. Porque yo creo que el sistema inmune es también un factor a tener en cuenta, pero negativamente, ¿no? Porque algunas veces las infecciones, las muertes, no las causa la infección en sí misma, sino el choque inmunológico que le produce el sistema inmune a tu cuerpo. Entonces no sé muy bien si en una enfermedad, en infecciones así más suaves, sí se podría. No sé. Bueno, yo creo que es complicado. No somos conscientes todavía de que para el 2050, quedan un poco más de 25 años, la resistencia a los antibióticos podría superar al cáncer, la mortalidad por resistencia al cáncer como primera causa de muerte. Para la industria farmacéutica y para los grandes líderes mundiales es clave que la legislación potencie la investigación y el desarrollo de estos fármacos que, como decíamos, van a ser escasamente utilizados precisamente para preservar su actividad. Es clave que se fomente la búsqueda de vacunas, nuevos tratamientos, así como herramientas de diagnóstico que ayuden a responder a esas epidemias. Vosotros estáis trabajando precisamente en estas áreas, cada uno en proyectos diferentes, con el apoyo de la Fundación La Caixa. En tu caso, Daniel, tu proyecto tiene por objetivo el recuperar la eficacia de los antibióticos que han dejado de funcionar por el aumento de las bacterias existentes. Es una investigación previa, tu equipo descubrió un proceso celular esencial para evitar la supervivencia de bacterias durante las infecciones, ¿no? Ujú. Más o menos. Bueno, me gustaría que me contaras exactamente qué es en lo que estáis trabajando y cómo funciona exactamente. Nosotros, bueno, nosotros, nuestro laboratorio es un laboratorio de biología molecular, que nos interesa entender procesos vitales de las bacterias, los procesos biológicos. Nos gusta ver cómo las proteínas interaccionan entre ellas, y digamos que nos interesa el conocimiento y la ciencia básica. Y en nuestra búsqueda de estos mecanismos biológicos interesantes, describimos una manera de las que tienen las bacterias de mantener estas maquinarias de resistencia a los antibióticos, de mantenerlas activas. Pareció muy interesante porque es un único sistema que está conservado en muchísimas bacterias, y que si se rompe este mecanismo, muchos de los mecanismos de resistencia de los antibióticos dejan de funcionar. Con lo cual, pues lo que hicimos fue desarrollar una serie de moléculas que lo que hacen es inhibir ese mecanismo. Son moléculas que inactivan ese mecanismo, y en presencia de esas moléculas, por tanto, las maquinarias de resistencia a los antibióticos, algunas, no todas, algunas dejan de funcionar. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, con ayuda del proyecto de la Caixa, es combinar estas moléculas que hemos desarrollado que inhiben los mecanismos de resistencia a los antibióticos con los antibióticos convencionales. En presencia de
las moléculas estas que hemos desarrollado, pues las bacterias resistentes pues tienen las maquinarias de resistencia rotas y se convierten en sensibles. Entonces lo que hacemos es una combinación de dos moléculas. Estas moléculas y antibióticos antiguos, los clásicos, los de toda la vida, los que están en el cajón cubiertos de polvo, porque ya hay muchos resistentes para ellos. Y vamos a intentar pues, acercar este procedimiento, este tratamiento, lo máximo posible al ambiente hospitalario. Es interesante, yo creo que por dos razones. Primera, porque eh, dentro de nuestro humilde impacto en los modelos de infección de ratón, podemos curar infecciones de bacterias resistentes que no podríamos curar de otra manera, porque son resistentes a todos los antibióticos. Y otro aspecto interesante de este proyecto es que podemos hacerlo usando antibióticos convencionales, sin necesidad de encontrar nuevos antibióticos. Usando antibióticos clásicos, que no quiero decir que ya no sirven, pero que están en desuso. Pues nosotros digamos que les damos una segunda vida. Los podemos reciclar en combinación con estas moléculas y volver a reutilizarlos para combatir cierto tipo de infecciones. Ujú. Eh, ¿Qué avance o en qué parte de la investigación estáis? Pues nosotros ahora estamos estudiando, necesitamos entender muy bien cómo funciona, para luego no llevarnos ninguna sorpresa. Necesitamos entender muy bien los mecanismos y desarrollar muy bien eh, diversos tipos de infecciones utilizando nuestros modelos animales para entender el impacto y el alcance que tienen estos tratamientos. Y en algún momento se puedan postular como una posibilidad para desarrollar en clínica. Pero eso Ujú. ya nosotros no podríamos hacerlo porque necesitaríamos ayuda de una industria potente. Bueno. Bueno, me comentabas que se trata de alargar la vida a fármacos antiguos, aunque lamentablemente una vez que funcionen, con el tiempo posiblemente volverán a ser resistentes. Bueno, pero es un proceso vital. Yo creo que el, yo creo que está ya prácticamente asumido que el incorporar nuevas moléculas dentro del mercado, incorporar nuevas soluciones a las infecciones resistentes, eh, tarde o temprano desarrollan la resistencia. Honestamente, yo no creo que aparezca una nueva penicilina como el bombazo de los años 40. Eh, pero sí que es importante, si tú eres capaz de alargarle la vida a los antibióticos, eh, quizá el mercado se flexibilice más. Es decir, si los antibióticos tienen más tiempo de extensión, si su rango de vida es mayor, si en vez de durar 3 5 años son capaces de durar una década o 20 años en resistencias, en matar bacterias resistentes, quizá sea una noticia esperanzadora para revitalizar el mundo del desarrollo de antibióticos y que vuelva a ser rentable o que las empresas vuelvan a mirar a este mercado como posibilidad de inversión. En tu caso, Javier, tu investigación utiliza una nueva aproximación para transportar los antibióticos al interior de las bacterias, no sé si me equivoco. Tu trabajo tiene mucho potencial también para habilitar el uso de antibióticos ya existentes en cepas resistentes o de permeabilidad limitada. Tu estudio fue publicado en Nature y se desarrolla con otros centros investigadores. ¿Me puedes explicar un poco exactamente en qué se trata la investigación? ¿De qué se trata? Sí, como comenté hace un momento, existen algunas bacterias. Hay dos clases, unas que son gram positivas y otras gram negativas. Las gram negativas a veces suelen ser más problemáticas, causar infecciones más difíciles, pues tienen una membrana, una barrera adicional que dificulta la entrega de moléculas en el interior de estas bacterias. Sin embargo, algunas
de las dianas, de los mecanismos que se pueden inhibir y de forma selectiva en las bacterias, que se pueden utilizar de forma que solo está en las bacterias, esas dianas que existen en las gram negativas, también están presentes que existen en las gram positivas, también están en las gram negativas. Y sin embargo, el antibiótico falla, el antibiótico que es válido para una no lo es para la otra, porque esa barrera externa le impide acceder a la diana. Y bueno, existen estrategias que intentan conseguir que estos antibióticos lleguen a su diana, mejorando su capacidad de cruzar, lleguen a su diana, mejorando la capacidad de cruzar la membrana, mejorando su transporte y su entrega en el sitio adecuado. Y sí, recientemente nosotros hemos desarrollado un sistema de transporte alternativo a la estrategia actual y creemos que puede presentar algunas ventajas que a la postre incluso pueden llegar a ser complementarias con los sistemas más tradicionales para que el transporte de estos antibióticos llegue a su lugar de forma adecuada y correcta. Y el proyecto se está realizando del CICUS en Santiago de Compostela y es en colaboración con una microbióloga del ITQB en Lisboa que se llama Mariana Piño y que es la experta en detectar pues, si el antibiótico que estamos entregando está funcionando a través del mecanismo al cual está asignado, que está haciendo lo que tiene que hacer, vamos, que no hay otro tipo de acción, otro tipo de acción antimicrobiana. Y por eso podemos intentar ver si podemos transportar estos antibióticos ya validados en las cepas gram positivas, hacerlos válidos para gram negativa y por lo tanto pues reposicionarlos o reutilizarlos, pues ya están validados previamente, ya han pasado todo el filtro que tiene que pasar un antibiótico que, como ha comentado Daniel y Mireia, es largo y a veces costoso. En tu caso, la investigación va más allá del desarrollo de antibióticos, ¿no? Bueno, en mi caso no es que vaya más allá, es que lo que vamos a intentar es, en lugar de desarrollar un antibiótico nuevo, ver si uno que no es activo, pero cuya diana está presente en esa cepa que no lo está aceptando porque tiene una capa de protección que le permite expulsarlo, que le impide a esta molécula entrar, sí puede llegar a ser activo, es decir, reactivarlo en ese tipo de cepas resistentes. Por último, tenemos el proyecto liderado por Mireia que busca prevenir las infecciones con una vacuna, algo que tendría posiblemente un enorme impacto. Exactamente, cuéntame un poco cuál es el potencial, cómo actuaría contra las superbacterias, en qué punto estáis, ¿no? Pues nuestra estrategia es un poco distinta a la de Daniel y Javier. Nosotros nos centramos en el paso previo a adquirir esas infecciones, ¿no? Y lo que queremos es obtener una vacuna para prevenir infecciones, concretamente por una bacteria que se llama Klebsiella pneumoniae y que es una de las 3 especies que actualmente causan más infecciones resistentes a antibióticos. Entonces, actualmente pues estamos en una fase que le llamamos prueba de concepto, que quiere decir pues probar si lo que hemos pensado que puede funcionar realmente funciona a nivel de laboratorio. Y hemos diseñado pues 8 candidatos de vacuna. Los hemos probado con células en cultivo y hemos visto que sí, que va bien. Y ahora hemos pasado a hacer ensayos con modelo de ratón, a los cuales pues les administramos 3 dosis de cada una de estas vacunas y luego pues les hacemos un reto, una infección con Klebsiella pneumoniae y vemos pues cuál de estos candidatos funciona para prevenir la infección o no, con el objetivo de encontrar una vacuna líder que sería pues la que se desarrollaría si es que funciona y tenemos éxito, que una de las 8 pues va bien. Estamos hablando de inmunización profiláctica que
¿no? Dentro ahora mismo sería un enorme tanto el impacto sanitario, ¿no? como económico, ¿no? Sí, la estrategia en este caso no sería tanto actuar a nivel de tratamiento o de terapia, sino preventivo. Y claro, en este caso, pues evitaríamos que hubiera tantas infecciones, tantos pacientes por tratar y menos morbilidad y mortalidad pues, asociada a este tipo de infecciones. El impacto que que se prevé que tenga este tipo de estrategia iría por aquí. Desde los espectadores nos llega una pregunta que no sé si me la vais a poder contestar, pero bueno, yo os la voy a hacer. Preguntan que cómo hacéis la traslación de resultados a la práctica clínica. Entiendo que es muy optimista por el momento. Es que, bueno, Daniel, sí, yo creo que la que está más cerca de la traslación es Mireia, o sí. quizá Javier. En mi caso, somos un laboratorio de ciencia básica. Eh, lo que nos interesaría a nosotros es buscar, en mi caso, buscar la posibilidad de desarrollar nuestra estrategia de reciclaje de antibióticos vía farmacia hospitalaria. Encontrar una manera de poder integrar las moléculas que hemos desarrollado en tratamientos de hospital. Con lo cual, pues no necesitaríamos, si cuidamos bien la posología, no necesitaríamos ensayos clínicos, pero sería una aplicación muy limitada. Eh, si quieres, digamos, ir a lo grande, necesitas realizar ensayos clínicos y entonces hacen falta muchos millones de euros que alguien tiene que poner. En nuestro caso, quizá sí que es verdad que vamos un poco más dirigidos a desarrollar un producto, pero también estamos lejos de llegar a que se pueda utilizar, ¿no? Estamos en una fase muy prematura y deberían de realizarse pues varias pruebas de eficacia, seguridad, antes de poder administrar cualquier vacuna a la población. Y si bien con la vacuna del COVID, pues esto fue muy acelerado, en la vida real no suele ir No, tan rápido y por lo tanto requiere mucho tiempo y también pues el apoyo de grandes farmacéuticas que tengan los recursos para llevarlo a cabo. En nuestro caso, tendríamos pues eso, que acabar licenciando al- la tecnología a una empresa para que fuera la que acaba llevándolo al mercado, porque al final a nuestro nivel no puedes acceder Mm. a fases tan desarrolladas. Javier. Sí, yo creo que Mireia lo ha explicado bien. Normalmente cuando se desarrolla una nueva una molécula con capacidad o una estrategia de vacuna en un laboratorio a nivel académico, pues hay que hacer una serie de pasos de validación bueno, a nivel de laboratorio y luego pues habrá que hacer otra serie de pasos de validación a nivel industrial y finalmente pues si la cosa sigue funcionando y se demuestra que, como ha comentado Mireia, que el producto es seguro, eficaz y se hacen todos los test que están marcados y demás, y que se puede preparar a escala industrial y que hay, a medida que se va digamos así, avanzando en los diferentes pasos que van a permitir el dar el salto a la posible ensayos preclínicos y luego clínicos, se van validando las diferentes etapas y finalmente pues todo desemboca en una posible licencia o en la formación de alguna empresa o derivada de la academia que pueda llevar más adelante los resultados del laboratorio. Y ahí también después se dan otros pasos que tienen, pues como ya ha dicho Mireia, mucha carga regulatoria y demás. Y obviamente ahí, pues sí, eso tiene que llevarlo es a otro nivel, no es algo que se pueda hacer, ni quizás se deba a nivel de laboratorio universitario o de un centro de investigación público-privado que se centre en la investigación básica fundamental, claro.
Bueno, estamos prácticamente en el último minuto. Vamos a intentar acabar con la pregunta del tema que nos ha traído aquí, de un modo final, ¿no? Y a tipo de forma, como si fuera una conclusión. Os hago la pregunta a los tres. ¿Cómo podemos hacer frente a una de las mayores amenazas para la salud global? Javier, empiezo por ti. Bueno, pues lo que ya se ha venido diciendo y lo que se ha repetido, hacer siempre respetar y seguir bien de los dictámenes de las agencias reguladoras y la prescripción médica y, como ha dicho Daniel, cada vez bueno, se hace menos mal uso de los antibióticos y yo creo que estamos cada vez más concienciados de cómo hay que hacer las cosas y que hay que hacer las cosas bien. En algunos casos no es ya que el mal uso intencionado, que hay que evitarlo, de tomar una medicina porque crees tú que sin consultar con el especialista, simplemente pues porque se te olvida o porque te dejas en las pastillas o esto hay que intentar corregirlo, llevarlo lo mejor posible y hacer pues siempre llevar la pauta de que se te prescriba de la forma más estricta posible y completarla, como comentó Daniel, para evitar que surjan problemas. Yo creo que cada vez está la gente más concienciada. En mi caso particular, pues yo lo tengo cada vez claro que hay que hacer las cosas bien. En este aspecto, seguir a rajatabla esta normativa con cualquier tipo de prescripción médica y bueno, pues seguir por esta línea y como dice Daniel, si se están haciendo las cosas bien también en veterinaria, pues por ahí es por donde hay que tirar, hacer las cosas bien, continuar siguiendo las prescripciones y la regulación y también, dicho sea de paso, poner financiación para los grupos que están trabajando en proyectos de investigación básica, de desarrollo de nuevos antimicrobianos, de estrategias de vacunación, de nuevas rutas, de nuevos métodos de diagnóstico que a veces pues a lo mejor no están tan financiados, pues porque no es un momento especialmente complicado como lo fue en su día pues la pandemia o lo que sea, pero que es muy importante continuar financiando bien a estos grupos y que este tema que siga apoyado por las agencias financiadoras y valorado por la sociedad en general. Mireia. Pues yo suscribo todo lo que ha dicho Javier, no podría estar más de acuerdo. O sea, cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena, pues eso, ¿no? En la responsabilidad de tomar bien los antibióticos cuando se nos prescriben. Quizá añadiría pues también el deshacernos de ellos adecuadamente. Y luego, pues aparte de lo que comentaba Javier sobre la financiación, que es otro punto importante, am, también difundir un poco, ¿no? Esta información, ¿no? De que hay este problema, ser todos conscientes de él e intentar, pues eso, solventarlo en la medida que sea posible. Daniel, Pues, tú cierras. pues sí, es un problema multifactorial que nos interpela a todos los que formamos parte de la sociedad, desde usar bien los antibióticos de los que disponemos, a los investigadores y los científicos, a intentar innovar y desarrollar nuevas estrategias, a la industria farmacéutica, a intentar librarnos de la paradoja del mercado de los antibióticos, la ganadería, los ganaderos, eh, los cultivo de alimentos, eh, los políticos, las agencias administradoras, las agencias financiadoras, todos estamos interpelados, cada uno tenemos nuestra parte que hacer. Y yo creo que pues poco a poco lo vamos teniendo claro, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra pequeña parcela en la que podemos contribuir desde hacer buen uso de los antibióticos a, pues como nosotros, a intentar alargarle la vida a los que ya tenemos o desarrollar nuevas vacunas? Y hasta que consigamos doblar la pandemia silenciosa. Pues al final, yo creo que al final el mensaje
clave es que confiemos en la ciencia. Bueno, y que demos un poco de conocimiento a la población para que aporten su pequeño granito de arena, ¿no? Y también en evitar que esto vaya tan rápido. Os quiero agradecer muchísimo a los tres la participación y a la Fundación La Caixa por haber hecho este debate. Gracias a los tres y nada, espero que pronto podamos volver a vernos o por lo menos a hablar. Muchas gracias. Gracias por la Gracias. oportunidad. Muchas Adiós. gracias. Adiós. Adiós.